En este vídeo vamos a estudiar el tema 9 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, que lleva por título Sociedad y movimientos sociales. Concretamente nos vamos a centrar en la historia del movimiento obrero. El movimiento obrero nace con la propia industrialización, debido a las malas condiciones de vida y de trabajo que tenían los obreros en las fábricas. El primer gran movimiento de protesta es el ludismo, que nace en la década de 1820. Este movimiento pregona la destrucción de máquinas, ya que los luditas consideran que estas máquinas quitan el trabajo a los obreros. Los primeros episodios luditas de importancia tuvieron lugar en Alcoy en 1821 y en la fábrica Bonaplata de Barcelona en 1835. Poco a poco se fue desarrollando el asociacionismo obrero, especialmente en Cataluña, único foco industrial de importancia en el país. En 1840 se firmaron los acuerdos de la Sociedad de Tejedores del Algodón, una sociedad de protección mutua de trabajadores que constituye el primer sindicato de la historia de España. En adelante, a partir de la década de 1840, las huelgas se configuraron como el principal instrumento de protesta de los obreros. Las reivindicaciones de los obreros se centraban sobre todo en el aumento de salarios y en la disminución de la jornada laboral. Pensemos que había jornadas laborales que llegaban a las 16 horas diarias. Poco a poco fueron apareciendo movimientos reivindicativos no solo en Cataluña, sino también en otras ciudades como Granada, Valencia, Madrid, Alcoy, prácticamente en todos los sitios donde había industria. En 1855 tuvo lugar la primera huelga general de la historia de España, con origen en la ciudad de Barcelona y con un carácter sobre todo ludita, es decir, de destrucción de máquinas. Desde Cataluña, esta protesta se extendió por Castilla y Andalucía. Desde el bienio progresista se fueron haciendo constantes en el campo andaluz las revueltas agrarias. El origen de esta inestabilidad en el campo andaluz se encuentra en la estructura de la propiedad en España, la cual tiene su origen en los tiempos de la Reconquista. Mientras que en el centro norte peninsular, en la zona de Castilla la Vieja sobre todo, predominaba la pequeña y mediana propiedad, en el sur, en la zona de Andalucía, La Mancha y Extremadura, lo que predominaban eran grandes propiedades, es decir, latifundios, trabajadas por jornaleros pobres. En 1855, al calor de las revueltas obreras, tienen lugar ocupaciones de tierras en Andalucía, Aragón y Castilla. En este mapa podemos ver cómo se distribuía la propiedad en España. Mientras que en la mitad norte predominaba la pequeña y mediana propiedad, en el sur, sobre todo lo que destacan son los grandes latifundios trabajados por trabajadores pobres, por jornaleros. Las primeras propuestas que plantean una sociedad alternativa a la capitalista reciben el nombre de socialismo utópico, nombre que le dio Karl Marx para diferenciarla de su propuesta, a la que él denominó socialismo científico. Entre los pensamientos socialistas utópicos cabe destacar a Fourier, autor de la teoría de los falansterios, Robert Owen, fundador de la colonia de New Lanark, y Bianchi, político francés que creó los talleres nacionales durante la Segunda República Francesa. Estos autores defendían a grandes rasgos una sociedad igualitaria, la igualdad de derechos y el comunitarismo. Pronto llegaron a España algunas de estas ideas, particularmente las de Fourier, que fueron defendidas, entre otros, por Joaquín Abreu, Fernando Garrido y Narcís Monturiol. Las principales corrientes del movimiento obrero, no obstante, serían el marxismo y el anarquismo. El marxismo, también denominado socialismo científico, tiene su origen en las ideas de Karl Marx y defiende la toma del poder a través de las urnas, para lo cual los obreros tenían que crear partidos de clase, partidos socialistas. El marxismo se centra, la interpretación marxista de la historia se centra en la llamada lucha de clases.
A lo largo de la historia siempre ha habido clases explotadoras y clases explotadas. En la antigüedad teníamos el sistema esclavista, en la Edad Media el sistema feudal y en la Edad Contemporánea, en la era industrial, el capitalismo. En el futuro, según Marx, todas las clases sociales quedarían abolidas y se instauraría el socialismo, es decir, la plena igualdad entre los seres humanos. En 1864 se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, con sede en Londres, un organismo que tenía por objetivo coordinar los esfuerzos de los diferentes partidos y sindicatos socialistas a nivel internacional. Menos estructurado ideológicamente que el marxismo tenemos el anarquismo. El anarquismo bebe, entre otras, de las ideas de Bakunin. Pronto los bakuninistas se configuraron como una corriente más dentro de la AIT. Tras los hechos de la Comuna de París en 1871, en la que tuvieron un papel destacado los anarquistas, la AIT expulsó a los bakuninistas de su seno y estos fundaron su propia organización. El pensamiento libertario o anarquista rechaza completamente la lucha política, defiende la abolición del Estado y reivindica lo que ellos denominan acción directa. Durante el sexenio democrático, gracias a la existencia de libertad de pensamiento y de expresión, pudieron llegar a España las ideas de la AIT. El marxismo fue propagado en España principalmente por el yerno de Marx, Paul Lafargue, mientras que el anarquismo fue pregonado, entre otros, por Fanelli. El anarquismo pronto se configuró como el movimiento mayoritario, ya que solía calar más, por su simplicidad, entre los trabajadores del campo. Y recordemos que España era sobre todo un país agrario con muy poca industria. Y el marxismo estaba destinado sobre todo a los trabajadores de las fábricas. No obstante, hay que decir también que el anarquismo fue mayoritario también entre los obreros de la industria catalana. En 1870 se creó en Barcelona la Federación Regional Española de la AIT, es decir, la rama local de la Asociación Internacional de Trabajadores que tenía su sede en Londres. La ruptura entre marxistas y anarquistas en 1872 también se dejó notar en España. Por lo que respecta al socialismo, en 1879, un grupo liderado por Pablo Iglesias fundó en Madrid la Agrupación Socialista Madrileña, germen de lo que sería el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El anarquismo, por su parte, estuvo muy vinculado al cantonalismo, que recordemos que había sido una de las causas también de la inestabilidad y de la caída de la Primera República. De tal forma que en 1874 hubo una proscripción del pensamiento anarquista. En este cuadro podemos ver la fuerza que tenían los partidos socialistas a nivel europeo. Podemos ver que en los países del norte de Europa, sobre todo, era donde más fuerza tenían. Recordemos que el pensamiento socialista, marxista, estaba destinado sobre todo a los obreros de las fábricas. Por lo tanto, es lógico que el marxismo tuviese más fuerza donde la industrialización era más fuerte, como por ejemplo en Alemania. En el sur de Europa, sin embargo, lo que predominará, como es el caso de España, es el anarquismo. Así vemos que mientras que los partidos socialistas pronto obtuvieron representación parlamentaria, en España los socialistas prácticamente tuvieron que esperar 30 años para conseguir su primer diputado. Fue en 1910, ese primer diputado fue Pablo Iglesias,
dentro de la conjunción republicano-socialista, liderada por Benito Pérez Galdós. En este cuadro podemos ver las diferencias de pensamiento entre anarquistas y marxistas. Los anarquistas son contrarios a la acción política, son apolíticos. Se oponen a la formación de partidos políticos, aunque más adelante veremos que se creará el Partido Sindicalista con origen en el pensamiento libertario. El anarquismo defiende también el individualismo y rechaza la autoridad y la jerarquía, ya que su fin último es la abolición del Estado. Y por último, también defiende la revolución espontánea y la acción sindical. Los marxistas, por su parte, son partidarios de la acción política. Defienden la formación de un partido de clase obrera. Defienden la revolución obrera organizada frente a la revolución espontánea de los anarquistas y su fin último es la creación de un Estado obrero, en lo que ellos llaman la dictadura del proletariado. Como ya hemos dicho antes, en 1879 Pablo Iglesias fundó la Agrupación Socialista Madrileña, que es el núcleo originario del PSOE. En 1888 se creó el sindicato hermano del PSOE, la Unión General de Trabajadores, UGT, también de carácter marxista. PSOE y UGT tuvieron su fuerza sobre todo en Madrid, Vizcaya y Asturias, zonas con una fuerte presencia industrial. Y como hemos dicho, en 1910 Pablo Iglesias llegó a ser el primer diputado socialista de la historia de España. Por lo que respecta al anarquismo, después de la ilegalización de la Federación Regional Española, se creó la Federación de Trabajadores de la Región Española, con una mayoría anarquista. La fuerza del anarquismo era sobre todo el campo andaluz y los obreros de la industria catalana. Como hemos dicho, el anarquismo rechazaba la acción política y por lo tanto la creación de partidos políticos. No obstante, sí que se crearon sindicatos anarquistas. El más importante, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, en 1910. Y en 1927, como una escisión de la CNT, apareció la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Dentro del anarquismo existían dos corrientes principales. Por una parte, el anarcocomunismo, con origen en las ideas de Kropotkin, que llega a defender incluso la violencia como medio para conseguir los fines. No obstante, la mayoría de los anarquistas se adscribieron al llamado anarcosindicalismo, que se centraba en la acción sindical. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvieron lugar varios episodios de violencia con origen en el terrorismo anarquista. Este terrorismo de los anarquistas era respondido por el Estado en forma de represión. Así, entre 1874 y 1877, 2.000 miembros de la Federación Regional de Trabajadores de España fueron a prisión debido a los episodios cantonalistas. En 1883 tienen lugar las acciones de la Mano Negra en Andalucía, una supuesta organización terrorista anarquista, la cual se piensa que pudo ser un invento de la Guardia Civil para desprestigiar al anarquismo. En 1878 tuvo lugar un atentado fallido contra Alfonso XII. 1886, la bomba contra la sede de la patronal en Barcelona. En 1893, los atentados fallidos contra Cánovas del Castillo y el general Martínez Campos, así como la bomba del Liceo de Barcelona. En 1896 tuvo lugar el atentado del Corpus en Barcelona, seguido por los procesos de Montjuïc. En 1897, el asesinato de Cánovas del Castillo. Y en 1902, un atentado fallido contra Alfonso XIII. A esto podemos sumar más adelante los asesinatos de los presidentes del gobierno Canalejas y Eduardo Dato. En esta imagen podemos ver la procesión del Corpus en Barcelona, durante la cual tuvo lugar un atentado anarquista. Este atentado fue contestado por el Estado con varios fusilamientos de anarquistas en el castillo de Montjuïc.
En esta imagen podemos ver el atentado con bomba en el Liceo de Barcelona dirigido contra la clase burguesa, el principal pilar de la sociedad capitalista. En esta imagen vemos el asesinato de Cánovas del Castillo a manos del anarquista Angiolillo. Y por último, el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda, protagonizado por el anarquista Mateo Morral, al cual vemos a la derecha.